Nosotros en este libro, que no se los voy a recomendar porque está muy técnico desde su punto de vista, como yo he sufrido en este punto de vista, nosotros rebatimos que eso es inconstitucional, porque nosotros ya tenemos un derecho a la información establecido en nuestra Constitución, por el cual yo he luchado también durante muchos años en la elaboración de leyes para abrir la información, y el principio de máxima publicidad que se logró constitucionalizar en el 2007, pero que antes de eso lo establecimos en una ley en el 2002. Desde el 2002, la ley de transparencia y acceso a la información, que es a la que se han referido mis colegas aquí, a través de la cual te permite hacer solicitudes de acceso a la información, establece que una causa de reserva de la información es el secreto fiscal. ¿De dónde lo agarró? Del código. Y lo agarró de ahí, pues así literalmente lo copió, sin entender cuál era el fondo y qué es el derecho que se protegía. En el derecho es muy importante entender, si vas a reservar información, porque se está limitando un derecho fundamental, que es el derecho a informarse, pues tienes que justificar por qué, cuál es el daño que se haría al abrir esa información. Y con el secreto fiscal, pues no hay ningún daño. Por eso las respuestas son totalmente extrañas y extravagantes, por decir, no, pues no te doy la información de los contribuyentes, ¿por qué no? Nos dimos cuenta en el 2009, 2008, que gran parte de las solicitudes de acceso a la información que recaían en la Secretaría de Hacienda eran porque los solicitantes querían saber cuál es el estatus que tienen en Hacienda, si han pagado impuestos o no han pagado impuestos, si deben algo o no. Y Hacienda en todos los casos niega esa información y le dice, tú tienes que venir a mis oficinas y solo tú personalmente puedes saber solo tu caso. Todas las otras son informaciones generales de estadísticas que las piden académicos como los que están aquí y que les dicen lo mismo. Esa información está reservada por secreto fiscal y es una reserva indefinida que también plantea… Y la de… Pero cuando usó la vía jurídica, que es el derecho de acceso a la información, y cuando pidió lo que estaba en la ley, pues tampoco se lo entregaron, porque le dijeron seguramente esto es un secreto fiscal, esto es algo que protege el Estado y no hay más razones. Las leyes de transparencia lo que hemos logrado hacer es que te expliquen también razones de por qué se está negando esa información. No se consiguen en el secreto fiscal porque la autoridad ha decidido no cumplir con la ley de transparencia. Entonces, el IFAI, aunque parece que aquí no ha hecho nada, Nora, sí ha hecho muchas cosas. En el 2010 se enfrentó directamente y abiertamente con el SAT para decirle, pues no me importa, esa solicitud que hizo un solicitante, que pudo haber sido alguno de los que están aquí sentados, pidiendo las listas de todas las personas a las que se les ha cancelado un crédito fiscal, que para el 2010 se cancelaron no sé cuántos créditos fiscales, que el total de esa cancelación fue de 74,000 millones de pesos, que son más o menos 5,000 millones de dólares. Ese es casi 3 veces o 2 veces el presupuesto de esta universidad anual. Es mucho dinero y lo único que nos dijo la autoridad fiscal es, pues se canceló porque son incobrables, no los podemos cobrar. No había ningún otro fundamento de por qué no los pudieron cobrar y qué pasaba con ese recurso. Así que en nuestras entrevistas pues preguntamos a diversas autoridades del derecho fiscal y nos decían, y nosotros decíamos, bueno, es que ¿qué pasa con ese dinero que no se recaudó? Se dejó de recaudar, le llamamos nosotros el gasto fiscal, que es dinero que deja de recaudar el Estado. ¿Y cómo lo compensan? ¿No? Pues de algún lado tiene que salir porque eso ya estaba programado para ser recaudado y no se recauda y se perdona. ¿Y a quiénes se les perdonó y a quiénes no se les perdonó? Pues eso fue una pregunta, una solicitud de información que se hizo y el IFAI tomó las riendas y dijo, pues voy a tomar este caso. Y no se imaginó lo que se le venía, no tuvo ni la menor idea de ver qué es lo que se le venía. Toma el caso y le dice al SAT, tienes que abrir la lista de personas a las que están condonados y las cantidades de las condonaciones, cancelaciones, que no es lo mismo porque la cancelación todavía puede ser cobrable en algún momento, puede ser cobrable, mientras la condonación ya no se cobrará jamás. Y le dice el SAT, bueno, pues fíjate que no te la voy a dar y no la voy a abrir. Así que se fue
adjuntar a un par, perdonen por la anécdota, pero es para ilustrar particularmente a quienes vienen de fuera, pues cómo se ha manejado este tema. La anécdota dice que el SAT juntó a algunos de sus colaboradores o amigos fiscalistas, de despachos fiscalistas que son personas muy importantes y muy respetables en este país, pero fueron a la CNDH y dijeron, nos vamos a inconformar, porque ya nos dijeron que el IFAI va a abrir todas las personas o los deudores a los que se les ha cancelado sus deudas, y yo como igual y estoy en esa lista, porque como es reservada nadie sabe si está o no está, pero y ni siquiera habían sido notificados aquellos beneficiarios. Entonces, como yo no sé si estoy o no estoy, me voy y me amparo ante la Comisión de Derechos Humanos y le digo que se viola mi derecho a la vida privada. Y es terrible lo que está haciendo el IFAI en contra de nuestro derecho a la vida privada. Entonces, lo que hacen fue que la Comisión de Derechos Humanos le compra el problema y le dice, no, SAT, tú no deberías de estar abriendo esa información, no le hagas caso al IFAI. El IFAI está completamente loco, imagínate lo que pasaría con los contribuyentes que están en esa lista, los secuestraban mañana y uno no sabe qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, por lo tanto, pues está muy mal. No cumplas con la resolución que te da la autoridad en la transparencia. Entonces, esto ha llegado hasta tribunales, ha sido todo un debate jurídico súper largo de muchos años, en el que hoy hasta la fecha está en desacato, le decimos desacato, que es en incumplimiento de un mandato de una autoridad. El SAT está en desacato porque ya se le dijo que habría esa información y no la hizo. Y además, se ha negado constantemente. Nosotros en las pláticas que tenemos con ellos, y con eso voy terminando, Rolando, es que no le ven desde nuestro enfoque, pues no habíamos visto hasta esta ocasión la importancia de transparentar esa información, sino más allá de la participación ciudadana y la importancia de garantizar la equidad en las finanzas. Pero en realidad la autoridad no la ve como una estrategia para poder recaudar mejor. La transparencia para ellos no es una estrategia para recaudar mejor, sino que es más bien para tener problemas y gente que les estén chinchando. Entonces, pues el debate es muy largo, la verdad, la historia es muy larga también y hemos transcurrido mucho. Yo creo que esta conferencia, pues más que provocarnos, pues agita el avispero para juntarnos y hacer más… juntar nuestros lenguajes y entendernos unos a los otros y pedir lo mismo porque estamos en lo mismo. Muchas gracias, Isa. Si tú insistes en que no entiendes, yo concedo, pero vaya que intuyes, ¿eh? Vaya que intuyes de qué se trata y de qué estamos hablando. Tenemos muy poco tiempo, pero dado que empezamos 10 o 15 minutos tarde, podemos irnos hasta las 8:15 para no romper nuestra regla de trabajo. Y antes, Dora, de que quieras de contestar, quisiera, si hay alguien que quiera opinar, darle la palabra y luego escuchamos a Nora para terminar nuestra reunión, que como habrá quedado claro, me adelanto y para no hablar al final, habrá quedado claro, nos manda a casi diría yo el cogollo de lo que nosotros discutimos de manera muy agregada en torno al tema planteado por Carlos Tello, que debería haber estado aquí para gozar esta presentación, la economía política de las finanzas públicas. La economía política de las finanzas públicas empieza en esto que acabamos de escuchar. Y no vamos a avanzar en esta economía política de las finanzas públicas sin tomar en cuenta muy en serio lo que nos han planteado nuestros distinguidos invitados. A mí me parece que hemos tenido una reunión fascinante y que debemos luego examinar cómo lo continuamos en sesiones de trabajo sin tanta presión del tiempo, porque creo que si una de las asignaturas pendientes primordiales del cambio mexicano y de la reforma del Estado y del desarrollo extraviado es el tema fiscal, creo que tenemos que incorporar explícitamente lo que aquí hemos escuchado, porque creo que ha sido realmente esclarecedor y
en mi caso, por lo menos muy enriquecedor. Bueno, ofrezco la palabra. Javier Alejo. Gracias. Bueno, en primer término, manifestar mi más absoluta satisfacción por este trabajo precioso, que en efecto pues avanza en la iluminación de esta materia, del papel que puede jugar en efecto el sistema tributario, en específico el sistema fiscal en su conjunto, para alterar los fenómenos de distribución que por sí misma produce la economía de mercado en condiciones de apropiación capitalista. Creo que la distinción entre los impuestos al gasto y los impuestos o indirectos y directos es un camino muy útil, extraordinariamente ilustrativo, que ya nos arrojó luz sobre cómo están las cosas, pero no es suficiente para avanzar en la materia. Yo pienso que a partir de esta plataforma espléndida, habría que después incidir en el análisis de la estructura de los sistemas tributarios desde el punto de vista de hasta qué punto se grava a los ingresos del trabajo y a qué punto se grava a los ingresos del capital. Sobre todo considerando países como México y Brasil, que son ejemplos hermosísimos para aplicar el enfoque de Piketty, ¿verdad?, sobre la concentración de la riqueza y las razones por las cuales está concentrada y por las cuales continúa concentrándose cada vez más. El hecho es que, a pesar de que el sistema tributario mexicano federal en su diseño es un sistema, digamos, poco inequitativo, según además se revela en algunos de los resultados, lo es mucho en tanto tiene uno en cuenta que el 24-25% del ingreso, que los ingresos del trabajo representan alrededor de 1/4 parte del ingreso total generado en el país, ¿verdad?, y el resto son ingresos del capital y de formas distintas de la riqueza, ¿no?, que son precisamente las fuentes de ingreso que no están grabadas, ¿no?, o que están grabadas de una manera simbólica. Por eso es que no quieren dar los datos, ¿verdad? Algún día un subsecretario de Ingresos tuvo el atrevimiento de querer publicar su declaración personal de ingresos, de impuestos, para que sirviera de ejemplificación y tratar de provocar un proceso a partir de eso. Y bueno, el resultado que obtuvo fue que lo ascendieran para que ya no estuviera molestando, ¿no? ¿Alguien más? ¿Allá? Isa, entrégote el diploma. Muchas gracias. ¿Tú veías los datos de las declaraciones? Gracias. Sergio de la Vega, UAM Xochimilco. Pregúntale a Tello también. Yo retomaría mucho de las últimas frases que dijeron que tendríamos que unirnos más y reunir más nuestras teorías, nuestros marcos teóricos para entender todo esto que es muy complejo. Y me gustaría subrayar un asunto que dentro de la UAM se logró hacer una discusión, se diluyó por cambio de sexenio, bueno, de cuatrienio, que terminó un rector, pasa otro y el siguiente no le interesó lo que se lograba en el foro de pobreza de la UAM, pero que sí lo dijimos y aquí me parece que se empieza a decir. Sintetizo con una frase: la pobreza no está en los pobres, la pobreza está en lo que nos presentaron precisamente, ¿no? Hay una recaudación que no surte efecto y entonces la riqueza se acumula en otro lugar, y al acumularse en un lugar demasiado específico, en ese 1%, en esos no localizados grandes ingresos,
es ahí donde se queda el trabajo de todos los demás. Esto nos lleva a que es también otro lugar que hay que estudiar. Primero, subrayo pues, el empobrecimiento es importante, no el pobre, para entender precisamente por qué van surgiendo pobres y aparecen como racimos de uvas en un lugar donde se tiene un programa estelar, ¿no? Progresa Hoy Oportunidades ha servido internacionalmente para generar otros programas. Siendo el estelar de Latinoamérica, el estelar del Fondo Monetario, el estelar de muchos, ahora resulta que hasta tenemos que hacer un segundo programa, yo no, pero en genérico, de Cruzada contra el Hambre, que yo llegué demasiado tarde hace una sesión, pero esa Cruzada contra el Hambre de repente lo mencioné en algún comentario por teléfono y sacaron periodicazos donde dije, es atole con el dedo. ¿Y por qué tenemos que combatir el hambre cuando Progresa lo está haciendo desde 97? Hay como que una miseria de memoria cuando Progresa significó el combate al alimento, a la educación y salud no logradas, pues, y que de poco a poco ese Progresa se desvanece y por eso aparecieron las pobrezas alimentaria, capacidades y patrimonio. Mencionable, el corte de pobreza moderada está por arriba del salario mínimo y es algo que a mí me gustaría escuchar en estos análisis. ¿Qué pasa con el salario mínimo en esta estructura? Yo habré hecho un ejercicio de 2010 y 5 salarios mínimos actuales se piensa que es el corte de pobreza con el cual se debería empezar a tasar una serie de cosas y a nivel individual, con todo lo que significa, que es por hogar, pero es por persona, etcétera, etcétera, el 94% de este país gana menos de 5 salarios mínimos. Por lo tanto, la pobreza es fácil del 94% bajo un criterio de mirar este tipo de asunto. Empobrecimiento es importante empezarlo a pensar.